El Banco Mundial afirma que este año el crecimiento económico de Bolivia va a ser 4.5%. Primero, nuevamente en Sudamérica. Segundo, en toda América. Este año está garantizado el segundo aguinaldo para los trabajadores, sea del sector privado como también del sector público. Seguramente está buscando, por así decir, protegerse de ese reclamo ciudadano que le demanda democracia. Garantizar, confirmar el tema del pago del doble aguinaldo. Por supuesto que van a cuestionar, porque antes las ganancias que generaba el Estado plurinacional de Bolivia, ¿dónde iba? Al bolsillo de algunas cuantas personas. Lamentablemente nosotros nos vemos alarmados, seguramente nos vamos a declarar en emergencia y estas consecuencias se ha podido analizar que son el cierre de varias empresas. Estamos con un 4.6%. Y esto no solamente lo certifica nuestro presidente, el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto lo certifican organismos internacionales financieros como el Banco Mundial. Que no más el 20% de los trabajadores bolivianos se va a beneficiar, perjudicando al 80% restante, lo que genera indiscutiblemente una discriminación evidente. Pero hay que recordar que la economía del empresario privado en estos 12 años de gobierno nunca antes estuvieron mejor que hoy. Que muchas empresas medianas y grandes, pequeñas, van a cerrar o ingresar a la informalidad. Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata revisión de la medida en cuanto a sus alcances, afectaciones y perjuicios. Para hablar sobre este tema, el anuncio que ha generado todas estas repercusiones, con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén. Ministro, un placer tenerlo acá en Todo a Pulmón. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a todos ustedes televidentes. Bueno, hoy el presidente sorprendía con el anuncio. Se estaba esperando ya conocer esta información, pero las repercusiones han sido, sobre todo los empresarios, críticas, ¿no? Bueno, en realidad desde que se implanta el doble aguinaldo desde el año 2013, que escuchamos a nuestros empresarios protestar, digamos, con esta medida, siempre con los mismos argumentos. Entonces nosotros creemos que el doble aguinaldo es un premio al esfuerzo de los bolivianos que trabajan día a día para hacer crecer el país. Este año hemos tenido un crecimiento, si medimos de julio a junio, de 4.61, y ese es el que gatilla, digamos, este decreto que autoriza o implanta el pago del nuevo aguinaldo, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que respaldan, por favor? Porque estábamos esperando, si no me equivoco, un crecimiento en el último trimestre de 4.2. 4.2, sí. ¿Verdad? Para llegar al 4.5. Sí. ¿Cuánto hemos crecido? Hemos crecido más del 4.2, por eso es que nuestra cifra está en 4.61. Y me gustaría mostrarte este grafiquito. Por favor. No sé a dónde lo... Aquí, en la cámara 2, por favor. Este es el crecimiento, cómo se sustenta el crecimiento en este cuadro. El sector agropecuario ha crecido un 7.5%, nuestro sector de la construcción 6.1%, nuestros establecimientos financieros 5.6%, el industria de alimentos 5.1%, comercio 5%, transporte y telecomunicaciones 4.3%, otros servicios 4.3% y la administración pública en 4.2%. Minería, electricidad, gas y agua y hidrocarburos están con un crecimiento menor al 4%. Pero lo importante de este gráfico es que los sectores que están creciendo encima del 4.5 son aquellos que son intensivos en mano de obra. ¿Dónde estamos con problemas? Básicamente hidrocarburos, minería, electricidad, agua, que son sectores que son intensivos más bien en bienes de capital, o sea, no tienen tanta mano de obra. Aproximadamente el 70% de la mano de obra que se ocupa, digamos, en todos estos sectores están en los sectores que han crecido más del 4.5%. Y estos sectores que son el agropecuario, la construcción, son los que están justificando en un 60% el crecimiento del 4.61. ¿Qué es lo importante de esto? Que justamente estos sectores de mayor generación de empleo son los que hoy día están solventando el crecimiento del PIB del país, ¿no? Ahora, dentro de este cuadro, por favor, ¿dónde están las MIPES? Bueno, dependiendo las MIPES de cuál es su
¿a qué se dedican? En el sector agropecuario están las empresas grandes, están las empresas pequeñas, están las pymes, ¿no? Pero el crecimiento no es lo mismo de una empresa grande que una empresa mediana o pequeña, ¿verdad? Bueno, en realidad este es un agregado de todo el crecimiento de todas las empresas. Lo que se mide por sector es el agregado de las chiquititas, de las medianas, de las grandes, y ese te da este crecimiento del 7.5%. Entonces, dentro de todos estos rubros están incluidas las MIPES y las Ahora, las que son de manufactura, ahí tienen problemas. Las que son de textiles, que han expresado su preocupación y que es un sector que está en problemas, porque además que tienen que luchar contra el contrabando que llega y la competencia. Bueno, en realidad ahí hay que ser claro. O sea, nosotros vamos midiendo ciertas variables. Un tema importante ahí es más o menos el costo de la mano de obra, digamos, en una empresa pequeña, que son las que tienen más mano de obra, está más o menos en un 30% del costo total, del costo de producción total. Entonces el doble aguinaldo impactaría en más o menos un 3% aproximadamente su costo de laboral. Pero adicionalmente nosotros vemos cuál es el crecimiento de las pymes, de las micro. Y cómo podemos medir el crecimiento es básicamente en el crecimiento del crédito. Uno de los sectores que más ha crecido en estos últimos años respecto al crédito son las microempresas. O sea, que si se prestan dinero es que les está yendo bien. Claro, porque la gran cantidad de ese dinero que se está prestando es para bienes de capital. Entonces, cuando uno invierte en bienes de capital, cuando tienes expectativas de expansión, porque tienes un mercado. Entonces, la microempresa productiva hoy día tiene tanta importancia en el crédito como la gran empresa. Más o menos del 100% de lo que se presta al sector productivo, el 40% está destinado a la microempresa. Y de ese 40%, el 80% aproximadamente, entre 80 y 85% está destinado a bienes de capital. O sea, va a decir que están comprando maquinaria, están modernizando sus procesos de producción. Y eso es importante porque te da la visión de que ellos están creciendo, por lo tanto están invirtiendo. Entonces, ese es uno de los parámetros que nosotros también nos basamos para ver que el sector microempresario también está creciendo, ¿no? Ahora, ¿por qué el presidente en su discurso también hace referencia a este sector y dice, sabemos que hay problemas y los vamos a convocar para poder analizar cómo garantizar el pago de este segundo aguinaldo? O sea, no es un tema que solamente lo digan ellos, el propio presidente hoy lo resaltaba en el anuncio. Bueno, en realidad no solamente habla de ellos, sino habla de los empresarios también. En general. Lo que pasa es que una vez que se ha ido anunciando ya el tema del doble aguinaldo, los sectores, el sector de las microempresas con AMIPE ha expresado sus preocupaciones, la Confederación de Empresarios Privados también ha expresado sus preocupaciones, y nosotros en la vocación de diálogo que tenemos, lo que vamos a buscar es escucharlos, reunirnos con ellos, escucharlos, ver cuáles son sus problemas y ver cuáles son las soluciones a lo que nos pueden plantear. Pero el tema del doble aguinaldo, como el presidente mismo lo ha dicho, hay que pagarlo. Entonces, la idea es ver cuáles son sus problemas, cuáles, las preocupaciones, y esa es la idea de este diálogo a la que había como ¿Escucharlos y resolver sus preocupaciones o solo escucharlos? Porque escucharlos, el empresario, el representante de los empresarios privados decía revisar esta medida y dar marcha atrás. Bueno, dar marcha atrás, hay un decreto que está vigente, el pago tiene que realizarse. Lo que nosotros vamos a ver es qué preocupaciones tienen, o sea, vamos a escucharlos y en la medida que sea razonable, obviamente vamos a tratar de solucionar algunos temas que ellos nos puedan plantear, ¿no? ¿No hubo reuniones ya, por ejemplo, con las MIPES, que es un sector que ha expresado desde el momento en que el presidente anunció que posiblemente se iba a dar la figura del segundo aguinaldo? ¿No hubo encuentros ya previos? O sea, han habido reuniones, pero ahí no se ha tratado en las preocupaciones que ellos tienen sobre el tema del doble aguinaldo. Básicamente hemos tenido un encuentro primero con los empresarios privados, también con AMIPE,
pero no hemos conocido cuáles son las preocupaciones específicas de cada sector. Entonces, el presidente quiere reunirse con ellos, escucharlos. Las reuniones que se han tenido, el tema de Conamipe principalmente ha sido con el Ministerio de Producción, ha tenido una reunión también con el Ministerio de Economía, pero el presidente quiere reunirse con ellos, ver cuáles son sus preocupaciones y ver si hay algunas soluciones a sus preocupaciones, ¿no? ¿Cuál fue el crecimiento del tercer trimestre, por favor? Es 4.44, ¿no? 4.44, sí. Que da justamente el promedio de 4.61%. Sí, sí. En base a las cifras que ustedes tienen de los años donde se ha pagado el doble aguinaldo, habían empresas que no lograban pagar el doble aguinaldo, ¿no? Y tenían un retraso porque había un plazo para pagar. De esas empresas, ¿se tiene algún dato estadístico de cuántas al final terminaron cumpliendo o se quedaron ahí? Bueno, ese es un dato que seguramente lo tiene el Ministerio de Trabajo, pero de lo que nosotros sabemos es que todas deberían haber pagado, ¿no? Porque al final es un decreto que obliga al pago, por lo tanto... Pero sería importante conocer eso, ¿no? Para conocer un poquito si realmente ha sido tan afectada la empresa que al final terminó sin pagar, cerrando y demás. Bueno, en realidad los temas importantes ahí en el tema de cierre y demás, y nosotros, y eso es importante ver, o sea, lo importante del doble aguinaldo en este momento es que nosotros ya contamos con una historia, o sea, tenemos 3 años que se han pagado el doble aguinaldo, y ahí tenemos cuáles son los efectos que se han tenido. Los empresarios hablan de, por ejemplo, que las empresas se cierran, y en realidad desde que se ha pagado el doble aguinaldo más bien se han ido abriendo más empresas. Ellos hablan, por ejemplo, de un tema de informalidad y de acuerdo a algún estudio que recién ha salido del Fondo Monetario Internacional, la informalidad en Bolivia ha ido bajando. Entonces, lo importante, como te decía, es que esa historia que tenemos de 3 años que se han pagado el doble aguinaldo, tenemos también ya una real dimensión de las consecuencias que trae el del doble aguinaldo. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Principalmente es una mejora en el movimiento económico. La situación económica del país mejora porque el generar un doble aguinaldo le genera mayor consumo a la gente y esto dinamiza también la economía. Por eso es que nosotros tenemos la certeza que el doble aguinaldo no solamente le beneficia a quien es el asalariado, sino beneficia a toda la economía en su conjunto, ¿no? Ahora, obviamente tenemos las cifras y la gente... Por lo menos los opositores y algunos analistas y los propios empresarios decían tenemos que analizar las cifras porque esta medida al parecer es política, porque estamos en un año ya preelectoral, vienen las primarias, luego la elección. ¿Las cifras pueden ser manejadas? No, es que manipuladas. Ese es un tema que creo que es importante que la gente conozca. O sea, el tema del PIB o de la medición de las cuentas nacionales no es algo que uno lo pueda manejar. Por ejemplo, el sector agropecuario nosotros decimos que ha crecido 7.5. ¿Cómo lo solventamos eso? Si nosotros hay una forma de cruzar y validar estos datos. ¿Cómo se cruzan? Y eso la gente lo va a poder ver. Por ejemplo, con la importación de insumos para la agricultura, con la baja, por ejemplo, de la importación de productos agropecuarios. La importación, por ejemplo, de papa, de tomate, eso ya es casi nula porque hemos tenido un buen año de generación de productos agropecuarios. Por ejemplo, en el tema de la construcción ha subido. ¿Cómo podemos ir viendo? Uno ve día a día lo que se está construyendo, pero además con la producción de cemento que también ha ido en ascenso. Entonces, son cuentas que no solamente, crece el sector agropecuario, sino que tiene otras cuentas que van a ir validando los números. Entonces, es imposible que nosotros podamos manipular esto. Y además, adicionalmente a estos cruces que te digo, los organismos internacionales están viendo los números que nosotros tenemos y están viniendo a validar. Hace 2 semanas, por ejemplo, ha estado el Fondo Monetario Internacional en el país y ellos vienen a hacer un staff visit que se llama, que más o menos están 2 semanas en el país y se entrevistan con privados, con la CAO, con CAINCO, con la Cámara de Industrias, con todos, yendo a hacer encuestas de cómo va la economía. Y ellos mismos hacen su propia medición de nuestras cuentas nacionales y ellos son los que también proyectan el crecimiento. Que creo era un 4.5 más o menos. Claro, el Fondo Monetario nos ha dicho que la previsión de Bolivia de crecimiento va a subir
subir al 4.5, el Banco Mundial ya lo ha oficializado en 4.5, entonces todas estos organismos internacionales también validan lo que nosotros hacemos respecto al PIB, ¿no? Ahora, hay otro criterio también que se utiliza en torno al rechazo del doble aguinaldo, dice, no llega a la mayoría de la población, hablamos de un 20%, ¿esa es la cifra que se beneficia? Por eso, ahí es bien importante tener claro el efecto multiplicador, o sea, porque lo que quieren es minimizar y decir, no, solamente es una parte de la población, pero por ejemplo... Pero es ese 20%. Es más o menos, es un 30% de lo que es la población económicamente activa, ¿no? Entonces, estas personas sí reciben el doble aguinaldo, pero esto genera un efecto multiplicador en la economía, que por ejemplo el gremial, que es cuentapropista, que no recibe, digamos, el doble aguinaldo, también se ve beneficiado porque tenemos gente que tiene mayor capacidad de consumo y al final va dinamizando la economía. El propio empresario, el microempresario, tiene un beneficio porque el dinero que le llega a la gente también se reinvierte en bienes en el país, ¿no? Bueno, ya está normada, esta es la convocatoria también que se tiene al diálogo con este sector. ¿Hay fecha ya para convocarlos? No, en realidad seguramente ya viendo la agenda del presidente se los va a convocar. El presidente hoy día anunciaba el diálogo con ellos y seguramente ya en los próximos días, en función de la agenda, el presidente los convocará, ¿no? Bueno, las cifras están ahí, la gente puede acceder a estas cifras en el INE para hacer sus propias comparaciones. Sí, esta mañana, después de que el presidente ha anunciado la cifra de crecimiento, el INE ya ha publicado en su página web todo lo que es el respaldo de estas cifras. Y para que la gente también conozca, porque es importante que la gente vea y también vaya cruzando. Como te digo, hay muchas cosas que las cuentas nacionales van cruzando y se van entrelazando entre sí, ¿no? Ahora, según las cifras que tenemos ahora, porque esto es solamente hasta julio de este año. Junio de este año. En este último trimestre, ¿cómo está el movimiento en el país? Porque ya la mirada puesta al otro año, digamos, más o menos. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que nosotros medimos? El IVA, por ejemplo, que es un impuesto que es refleja el movimiento económico del país, sigue incrementándose si lo medimos respecto al anterior año. Tenemos un nivel de inversión pública importante, superior al año pasado, y eso nos da la pauta que el país va a seguir creciendo. Hay que ver cómo viene el tema de hidrocarburos, que principalmente está basado en la demanda que nos pide Brasil y nos pide la Argentina, y en función de eso vamos a tener también el crecimiento de este segundo semestre, ¿no? Esa es la parte más fuerte de nuestras exportaciones. En realidad nuestras exportaciones tienen una parte, casi un 30% de otras manufacturas, de otras cosas, pero casi también un 35 a 40% corresponden a las exportaciones de gas, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros tener problemas con el puerto de Arica, por ejemplo? Estamos viviendo otra vez problemas, ya son más de 10 días que la carga boliviana no puede ingresar a puerto. Claro, siempre nos afecta la mediterraneidad en la que nos encontramos, ha hecho que nosotros no tengamos mejores índices de crecimiento. En la medida que no tengamos este libre tránsito para poder sacar nuestros productos, nos afecta porque nuestras exportaciones se ven afectadas, pero principalmente los costos de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, un poco la competitividad de nuestras exportaciones se ven afectadas porque el estar parados 10 días, 15 días en puerto, lo que hace es subirte costos y al final eso tiene que reflejarse o en las ganancias del empresario o en el precio al que puedes exportar. Generalmente el precio ya está definido, entonces lo que te genera es una pérdida de competitividad, ¿no? Ahora, usted hacía referencia, ministro, a la venta a Brasil, a la Argentina. Argentina está pasando momentos muy difíciles. ¿Ya se puso al día? En realidad, lo que ellos nos han empezado a pagar son las facturas que vienen de adelante. Tenemos 2 facturas impagas
que lo que nos han informado es que hasta diciembre van a regularizar, y las facturas que vienen después ya, porque las que no nos han pagado es mayo y junio, julio o agosto ya han empezado a pagarnos. Esas dos facturas impagas nos han informado que hasta fin de año las van a ¿Y hay alguna multa, sanción, algo? Sí, o sea, el contrato establece multas por retrasos, entonces seguramente se van a aplicar. Pero lo importante es que ya la Argentina ha vuelto a regularizar, digamos, lo que viene, y esos 2 meses los vamos a... Claro, porque no están pasando el mejor momento económico tampoco, ¿no? Bueno, la Argentina realmente está complicada. La economía argentina está con una inflación muy alta, con una devaluación impresionante, y el consumo o las tarifas que ellos tenían tanto de los servicios básicos han subido de manera astronómica, y la gente en la Argentina no la está pasando bien, ¿no? Eso pasa con la Argentina, uno de nuestros clientes, pero ¿qué pasa con Brasil? La mirada está puesta también en esta segunda vuelta porque las políticas podrían cambiar. Bueno, en realidad Brasil, con el tema del gas, se convierte siempre en un mercado, podemos llamarle medio seguro, porque la frontera que tiene con nosotros son las que a veces necesitan la generación de electricidad. Donde tenemos ciertos problemas con Brasil es cuando hay mucha lluvia y sus hidroeléctricas empiezan a funcionar, y ellos empiezan a usar sus hidroeléctricas, esta energía, más que sus termos, entonces ahí nos baja el consumo. Pero toda esta parte del Brasil que tiene frontera con nosotros siempre va a necesitar del gas para generar electricidad. Cuando el ministro de Hidrocarburos negociaba, digamos, que ya vamos a tener que renovar los contratos con Brasil, habían algunos estados que son fronterizos que querían negociar de manera independiente Pero eso no se puede, ¿o sí? No, lo que pasa es que la relación es gobierno a gobierno, entonces nosotros creo que preferimos tener esa relación gobierno a gobierno. Por eso le digo que debe haber una alta expectativa a nivel gubernamental por justamente una segunda vuelta, con la preferencia de Bolsonaro, que es un candidato de ultraderecha, ¿no? ¿Las políticas podrían cambiar en torno a Bolivia, o eso no nos preocupa? Más allá de las ideologías hay las necesidades, ¿no? O sea, nosotros podemos disentir ideológicamente de un gobierno o no de otro país, pero hay necesidades que no nos benefician mutuamente. El caso de la Argentina, donde nosotros tenemos serias discrepancias ideológicas, pero que tenemos que complementarnos, porque tanto Bolivia como Argentina se necesita una de otra. Lo mismo pasaría en el caso de Brasil, ¿no? ¿Podemos decirle entonces al país que la situación económica de Bolivia es estable y goza de buena salud? Sí, claro. Aquí lo más importante, y eso está refrendado por los organismos internacionales, porque no es que solamente lo digamos nosotros, sino lo dicen también los organismos internacionales. La política macroeconómica, la prudencia con la que hemos manejado las finanzas estos últimos 12 años han hecho que Bolivia tenga un crecimiento sostenido, y que el futuro también, este crecimiento va a seguir en esa línea. Y eso lo ves en todos los reportes que sacan los organismos internacionales, donde siempre están reflejando y están resaltando esta prudencia macroeconómica que hemos tenido en estos últimos años. Producto de ello es que seguimos siendo el país de mayor crecimiento en la región, y eso es importante porque aún con épocas de crisis internacionales, el país ha seguido creciendo, aunque los otros países, nuestros vecinos, hayan ido decreciendo, ¿no? Y justo eso le iba a preguntar, ¿mantenemos el primer lugar en crecimiento en la región? Claro, de acuerdo a esta proyección del Banco Mundial, nosotros estaríamos con 4 o 5, y ese sería el primer crecimiento de la región de Sudamérica, y el segundo en Latinoamérica, ¿no? Le agradezco mucho, ministro, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, pues, y bueno, espero que estas noticias generen nomás un ambiente de estabilidad en la gente,
Desde el año pasado ha habido gente que ha querido ir metiéndole inseguridad a la gente, diciendo que viene una crisis, que hay una desaceleración, y bueno, los números nos están dando la dirección opuesta a esa intencionalidad que tenían. El país sigue creciendo y eso es lo que la gente tiene que quedarse tranquila, que las finanzas siguen manejándose de manera responsable, y por eso es que estos números nos dan una buena dirección en el crecimiento, ¿no? Gracias, ministro.